Tlactihuanitzitzintin, Ashan Cuale, Ximocakitican Tomasehuatlastulzi. Personalidades. Ahora bien, escucha nuestra palabra del Macehual. Canican, Canepa. Por aquí, por allá, 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 por allá, por aquí, por allá. Aprendiendo Macehualcopa, la variante náhuatl de Santa Ana Tlacotenco, nuestro náhuatl de la Ciudad de México. Oyotle, nuestro protagonista, presenta al papá de su querer, Inmontazzi, el suegro. Diálogo. ¿Tiquismate inintlacat? Amo, ¿Yutite tlaspalo? amo. Haz que yehuas. ¿Omontatzin? Amo melaguas. Amo nikishmate inun tlacat. Quema. ¿Itatzin motlazo? Amo melaguas. Tanticamanalojtok. ¡Amo! Oyotle está con su amiga. Le pregunta si ya conoce a ese señor y le dice que es su suegro. Su amiga no le cree. Le dice que no esté bromeando. Inun tlacat. Ese hombre. Escucha de nuevo con atención el diálogo e identifica el determinante inun. Inuntlacatl. Ese hombre. Repetición. ¿Tiquismate inintlacat? Amo, ¿Yutite tlaspalo? amo. Haz que yehuas. ¿Omontatzin? Amo melaguas. Amo nikishmate inun tlacat. Quema. ¿Itatzin motlazo? Amo melaguas. Tanticamanalojtok. ¡Amo! Refuerzo. Entonces, ¿cuál es el determinante inum? Inun tlacat. Ese hombre. Gramática. En el náhuatl existen determinantes que indican o precisan la referencia a un sustantivo. Hoy veremos el determinante inun. Este determinante indica que el objeto está señalado, diferenciado y que además es visible a una distancia media en el espacio o el tiempo. Inun cuauhtin, esos árboles. Siempre que escuches el determinante inun, seguro se está señalando a un objeto cercano. Nota curiosa. Hasta hace unas pocas décadas, era común que las familias tradicionales mexicanas estuvieran compuestas por varias generaciones en una misma casa. Generalmente las casas eran grandes, y ahí vivían los recién casados con los suegros hasta que lograban independizarse. De esta manera, los suegros eran los jefes de familia y eran ellos quienes administraban los trabajos y gastos del hogar. ¿Y tú, conoces estas costumbres familiares? Repaso. Repasemos una vez más el determinante inun. Inuntlacatl. ¿Escuchaste con atención? Inuntlacatl. Recuerda que en el náhuatl las palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Inuntlacatl. Muy bien, Valcopa. Esta fue una producción de Hábito Desarrollo Humano y el Instituto Mexicano